Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y el tema de hoy es Desarrollo de aplicaciones FPGA SYNC 7000. Esta videoconferencia estará a cargo de Luz Adanaque Infante. A continuación, su hoja de vida. Ingeniera electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigadora especializada de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL UNI, perteneciente al grupo de radiofrecuencia, microondas y óptica. Magíster en Sistemas Embebidos para el Procesamiento de Datos por la Universidad de Bolonia, Italia, con publicaciones en congresos. Participación en programas de popularización de la ciencia y tecnología en robótica y Scratch. Experiencia en proyectos de telemetría, recolección de energía, sistemas de alta fidelidad, circuitos tolerantes a fallas y diseño de arquitecturas robustas en SRAM, modelado de fallas transitorias y programación en FPGA. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales deben dejarlas en nuestros comentarios. Ya puede iniciar su presentación. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luz Adanaque y vamos a comenzar con una charla acerca de las aplicaciones en FPGA, específicamente en el System on Chip SYNC 7000, con el que ya vengo trabajando algunos años en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL UNI. Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Acabo de terminar una clase, esta temporada virtual nos está haciendo esforzarnos bastante, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Vamos a tratar de hacer una conferencia que les pueda agradar, que puedan entender muchos conceptos relacionados al FPGA y a las aplicaciones que se pueden desarrollar con él mismo, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco con el resumen, con de qué se trata la charla. Vamos a hablar un poco de los conceptos relacionados al FPGA, los que necesitamos para conocer en qué trabaja un FPGA. Luego vamos a hablar de la electrónica digital, que es de donde todo nace en realidad. Un poco del lenguaje con el cual se programan los FPGAs, que es el lenguaje de descripción de hardware. Y por último, las aplicaciones que que se pueden desarrollar y que se han ido desarrollando un poco con los FPGA SYNC 7000. Entonces, en resumen, se van a presentar algunas nociones de diseño digital. Vamos a hablar un poco de arquitectura de computadoras para poder aplicarla en programas basados en lenguajes de descripción de hardware. Y luego que se puedan implementar en el FPGA propiamente dicho. Entonces, esta conferencia va a comprender algunos aspectos de la programación. Vamos a ver algo de la programación, la síntesis, la implementación de los programas en las tarjetas de desarrollo. Entonces, las aplicaciones del FPGA son bastante amplias. La mayoría se usa cuando se trabaja con una gran cantidad de datos de entrada. Entonces, lo que necesitamos cuando tenemos muchos datos de entrada es agregar rapidez y flexibilidad al procesamiento, sin perder el nivel de rendimiento. Entonces, para eso vamos a tratar siempre de buscar un compromiso entre el rendimiento que pueda tener mi dispositivo y la rapidez que pueda tener el mismo. Entonces, vamos a partir con un pequeño overview, en este caso, de dónde está ubicado el FPGA en toda la línea de fabricación y de electrónica. Todos sabemos que comenzamos del silicio, que es un dispositivo semiconductor, es un material semiconductor, perdón, que pertenece al grupo 4 de la tabla periódica. En este caso, el silicio, al tener un enlace tetravalente bastante estable, nos permite trabajar como semiconductor. Entonces, el semiconductor es un material que va a conducir en algunas condiciones cuando generalmente la temperatura aumenta y va a dejar de conducir cuando la temperatura disminuye. Esta propiedad ha hecho que el silicio sea mayormente usado en la mayoría de aplicaciones para fabricación de dispositivos. Actualmente se está desplazando por nuevos materiales, pero ha sido ampliamente usado durante muchos años. Entonces, después de la creación del transistor, más o menos en los años 50 en los laboratorios de Bell, nace toda la revolución de la electrónica digital y Moore, como dice por acá, es el que comienza a estipular el hecho de que los transistores van a comenzar a cambiar de tamaño, es decir, van a disminuir su tamaño
a medida que pasa el tiempo. Entonces, Moore estipula que el número de transistores en una determinada área se duplica cada 18 meses. Entonces, todo hubiera estado bien hasta que Intel dijo, sí, ¿saben qué? Creo que podemos hacer esto. Entonces, Intel ha seguido un poco la línea de la ley de Moore y ha ido haciendo scaling, haciendo escalamiento de sus dispositivos a medida que el tiempo ha ido pasando. Así aparecieron los primeros circuitos integrados, que son los que están por aquí en el esquema, y asimismo la fabricación, en este caso las cápsulas, que son los package, los empaquetamientos que nosotros conocemos de nuestros chips, y está la parte interior, ¿no? Entonces, estos son los componentes que se han ido haciendo cada vez más pequeños. Obviamente, hablar de modelamiento de los circuitos hace que nosotros podamos trabajar a nivel de diseño, ¿no? Los cursos de digitales, de sistemas digitales o de circuitos digitales que hemos llevado comprenden este tipo de estructuras que nos hablan de, en este caso tenemos un inversor aquí. Podemos armar con puertas NAND, AND, OR, XOR. Y después ya han ido apareciendo dispositivos que se puedan programar, entonces programar a nivel de una herramienta, a nivel de software. En este caso la programación se comienza a hacer con los primeros microcontroladores, que eran dispositivos a bajo consumo y ejecutaban solo una tarea. Mientras que los microprocesadores eran dispositivos que, como dice su nombre, hacen varios procesos o varias tareas y permiten tener una mayor performance, es decir, un mayor rendimiento a la hora de ejecutar estos procesos. ¿Cuál es el problema? Que el microprocesador y el microcontrolador tienen un set de instrucciones, un set de órdenes que saben ejecutar, las cuales son muy difíciles de cambiar. Entonces, dicho en otras palabras, por ejemplo, si yo quiero prender un LED, obviamente uso un PIC o un Arduino. Pero si yo quiero prender un LED con un microprocesador, tengo que usar toda la plataforma para que pueda encenderse. Este problema le quitaba flexibilidad al microprocesador. Entonces, mientras yo no necesitara una función muy pesada, el microprocesador resultaba un poco sobrante. Entonces, tenía muchas áreas que podían quedarse de lado para mejorar el rendimiento. Esto sucede con el FPGA. El FPGA mejora el hecho de la flexibilidad en cuanto al diseño. Puedo trabajar con algunas regiones, como figura aquí una región sombreada, donde puedo especializar mi diseño, puedo colocar aquí una parte del diseño que tengo y dejar el resto del área vacío. Entonces puedo trabajar con un diseño más flexible. En un programa puedo trabajar con este espacio, en otro programa con este espacio, y así puedo distribuir varias partes o varias capas de mi diseño en el FPGA. ¿Quién usa los FPGA generalmente? Lo usan industrias que necesitan un diseño más personalizado. Entonces lo usa la industria militar, la industria satelital, la industria médica, los equipos médicos de punta, el transporte, las comunicaciones. Generalmente son industrias que utilizan dispositivos de última generación con una gran cantidad de datos y no compran chips en la esquina. Entonces necesitan chips que prácticamente nunca se hayan creado, no tengan modelo o que no usen componentes comerciales. Entonces, eso hace que el FPGA gane mucho terreno en las zonas de investigación y en las zonas de tecnología de punta. ¿Cuál es la tendencia entonces? Luego de que yo implemento mi circuito en el FPGA, ha nacido un potencial ASIC, que es un circuito integrado de aplicación específica. Es decir, una vez que yo tengo un diseño que no hace nada parecido a lo que hacían otros circuitos o hacían otros chips, ese chip se vuelve nuevo y se vuelve un ASIC y se puede fabricar como un nuevo chip. Por aquí pasaron, por este trayecto, por este camino pasaron todos los dispositivos que conocemos ahora. El Snapdragon de los celulares, el PIC18F4550, cualquier dispositivo que ustedes conocen, primero pasó por una fase de diseño, de fabricación, de prototipado, de pruebas y luego llegó a ser un ASIC. Hoy por hoy ya no lo son porque se han comercializado de una manera pues alucinante, los dispositivos están en todas partes. Entonces, mientras más se comercializa, más barato se vuelve y ese es un efecto también de la ley de Moore, que los dispositivos se han hecho cada vez menos costosos. Entonces, el FPGA se ubica aquí. ¿Qué vamos a ver un poco? Vamos a ver la integración de circuitos que ya expliqué hace un momentito, un poquito. ¿Qué existe como reto para integrar? ¿Cuáles son los pros y los contras de hacer los dispositivos cada vez más pequeños?
¿Cuáles son las figuras de mérito en electrónica digital? Es decir, ¿qué tengo que medir para decir que mi circuito en electrónica digital es bueno? Y por último, la síntesis en circuitos digitales. Entonces, en cuanto al nivel de integración de circuitos, habíamos explicado que la ley de Moore decía que cada 18 meses más o menos el número de transistores se duplica. Entonces, dentro de una misma área, claro está. Entonces, aquí está un poco la tabla que le da el sustento. La gráfica es así un poco antigua porque es de la misma página de Intel, entonces acá pueden verla. Entonces, pueden ir ustedes mismos a ver, es la gráfica original de la ley de Moore original. El primer transistor apareció en el año 47 y el primer microprocesador, el 4004, apareció el 71 con 2300 transistores. Entonces, del 71 con 2300 transistores, hemos pasado en el 2004 a 592 millones de transistores. Y al final de 2019, el chip, el i7 de octava, me parece, sí, de octava, tenía alrededor de 1.3 billones de transistores en 7 milímetros cuadrados de área. Entonces, el número de transistores ha aumentado de manera feroz. ¿Pero qué factores se afectan? Ahora, los dispositivos son más pequeños en primer lugar y eso nos ha hecho la vida más cómoda. Entonces, el primer factor que se afecta es el área. El segundo factor que se afecta es el voltaje de alimentación. ¿Por qué? Porque primero los dispositivos se alimentaban con mucho voltaje y luego este ha ido disminuyendo. Todos sabemos que existen los dispositivos, los microcontroladores, por ejemplo el PIC, que trabaja con microchip, que tiene tecnología TTL y se alimenta con 5 voltios, mientras que los de tecnología CMOS se alimentan con 3.3 voltios. Actualmente los dispositivos que trabajan a 28 nanómetros o a 45 nanómetros, por ejemplo el FPGA con el que yo cuento trabaja en algunas regiones con 45 nanómetros y se alimenta en esa región con 1.8 voltios. ¿Esto qué significa? Que para llegar del valor lógico bajo al valor lógico alto, voy a demorarme menos tiempo ahora que antes. Y esto hace que la capacidad de switcheo o de conmutación del dispositivo sea más alta. Entonces, si el dispositivo puede switchear de manera más rápida, eso quiere decir que puede tener errores de manera más rápida. Entonces, la tolerancia a fallas es una línea de investigación que se ha desarrollado a la par que el scaling de los dispositivos. O sea, mientras el dispositivo se ha ido haciendo más pequeño, han ido apareciendo más errores. Entonces, el primer problema es las fallas o la disminución del voltaje de alimentación. El segundo problema, bueno, no le decimos problema, le decimos reto. El segundo reto que ha aparecido es la disipación en potencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2300 transistores juntos, van a disipar una cierta cantidad de potencia. Pero si yo tengo 592 millones o 1 billón de transistores, esa potencia va a crecer. Ahora muchos dirán, pero estamos bajando el voltaje. Sí, estamos bajando el voltaje, pero el voltaje no baja al mismo ritmo de lo que crecen el número de dispositivos que están dentro. Entonces, la potencia también se ha vuelto una pesadilla para los dispositivos pequeños. Por eso la industria de los disipadores, la industria del enfriamiento ha tenido tanta acogida. Existen actualmente coolers o dispositivos de nitrógeno que circulan a través de tubitos para poder enfriar este tipo de dispositivos. Entonces, la industria del enfriamiento es tanto más importante que la misma industria del scaling. Esos son los efectos más importantes, ¿no? El costo ha mejorado porque ahora casi todo el mundo usa electrónica porque al fabricarse en masa el costo disminuye y se puede emparejar al costo de diseño o al costo de testeo. Entonces todos sabemos que ahora los celulares duran 2 o 3 años. Eso hace que al cambiar de celular a cada rato el costo también disminuya. Suena contradictorio, pero así es. Entonces, aquí hay algunos dispositivos de la tecnología VLSI, que significa Very Large Scale Integration. En este caso está un AMD Barcelona, que tiene 4 cores, un Intel Core i7 con 8 cores, ahí están los cores. Entonces, todos estos son los dispositivos que tienen una tecnología de alta integración. Son prácticamente unos más modernos que otros, pero eso hay ahora. Así se ven por dentro, esa es la distribución de área que tienen nuestras placas. Entonces, ¿cómo es posible que los estudiantes diseñen chips tan complejos? Porque estos chips son complejos. Entonces, mucha gente piensa, pero si lo fabrican industrias muy complejas, si los diseñan industrias que se dedican a cosas muy complejas, ¿cómo así un estudiante se puede dedicar a esto?
Esto se debe a las capas de abstracción, es decir, en FPGA y en programación en general nosotros trabajamos en capas, desde el planteamiento del problema, el algoritmo, el mismo programa o lenguaje, luego pasar al software y luego la interfaz y adentro la lógica, la microarquitectura, los dispositivos y por último la corriente o el flujo de electrones. Todo esto son capas. Entonces, tenemos lenguajes de programación de alto nivel que nos ayudan a programar aquí arriba sin ver lo que pasa aquí abajo, como sería como la punta del iceberg. Y tenemos algunos lenguajes que sí nos permiten ingresar más abajo. Entonces, otra industria que se ha desarrollado también bastante al lado de los dispositivos pequeños es la de los software, ¿no? Entonces ahora los software ya no son como antes. Ahora el software es prácticamente un asistente que puede conocer más que uno mismo la tarjeta de FPGA que está programando. Esto sucede justamente porque la herramienta de software ha sido optimizada para poder usarse en varias capas. Entonces, eso lo vamos a ver en un ratito en un ejemplo que tengo por aquí. Entonces, los niveles de transformación, los niveles aquí generan abstracción. Yo puedo trabajar en cualquiera de estos niveles. Por eso hay gente especialista en algoritmos, hay gente especialista en programación, hay gente especialista en la interfaz hardware-software, hay gente especialista en la lógica, hay gente especialista en los devices. Entonces, hay distintas capas que se pueden programar. Es por eso que si, por ejemplo, yo conozco devices y no conozco más arriba y programo bien mis devices, no debería tener problemas. Por eso es que hay alumnos que en un curso hacen una parte de devices, en otro curso hacen la parte del RTL, que es el Register Logic, hacen una parte de la microarquitectura y así. Entonces la abstracción mejora la productividad y por eso los estudiantes o los alumnos que tienen algún conocimiento ya más o menos sólido en alguna de estas partes pueden programar. Lo que hace el FPGA es intentar entrar desde el programa a bloques más profundos que son los que tienen más o menos en color amarillo y verde en la gráfica. Entonces, yo puedo ser bueno programando lógica, puedo ser bueno en devices, puedo ser bueno en programa, pero siempre es bueno conocer un poco lo que hay arriba o abajo en nuestros niveles de abstracción. Entonces, es muy importante. Es por esto que los alumnos pueden diseñar aplicaciones complejas, porque la herramienta de hardware-software es bastante buena y nos permite ingresar a estas capas, ¿no? Entonces, un poco para reforzar, ¿por qué tenemos que conocer las capas de abstracción? Porque pueden pasar muchas cosas cuando hacemos un programa. Puede pasar que el programa escrito funciona lento. Eso es algo que pasa mucho cuando trabajamos con hardware. Decimos, ya, o culpa del software o culpa del hardware. Siempre echamos la culpa a ambos. Pero no sabemos en realidad en cuál de estas capas está el problema. También el programa escrito no se ejecuta correctamente. Ahora, el programa compila y felicidad, porque el programa compila y ya. El problema es que el programa puede compilar, pero no necesariamente va a hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, en ese caso, tendríamos que empezar a descartar qué cosa está sucediendo. El programa que se escribió consume demasiada energía y este es un problema que ocurre cuando pasamos a hardware. Cuando pasamos a hardware, generalmente el programa puede ser que no sea óptimo, entonces está consumiendo más energía de la habitual. Cuando el sistema se apaga, este también es un gran problema, la famosa interrupción en hardware. Cuando el sistema se apaga no sabemos dónde está el problema. Cuando el hardware diseñado es demasiado difícil de programar, y esto también sucede muchísimo, por ejemplo, cuando tenemos un diseño digital como el que nos dejan de tarea en el curso de digitales, que es una maraña gigante y a veces la tenemos que poner en nuestro protoboard y a veces hacemos muchos cables. A veces ese hardware no está optimizado para programarse. Entonces, a veces hay que diseñar el hardware de mejor manera para que sea más sencillo de programar. A veces el hardware diseñado es demasiado lento porque no tiene primitivas correctas para el software. Es decir, el hardware debe tener algunas características para que el software las pueda cumplir. No sé, debe ocupar cierta cantidad de espacio, debe usar cierta cantidad de instrucciones, debe compilar en cierto tiempo, debe hacer una depuración en distintos pasos y así. Entonces, todos estos errores se dan cuando se necesita diseñar un sistema más eficiente y de mayor rendimiento.
Ahora, a nivel de microcontroladores, el microcontrolador es muy pequeño, así que es más sencillo saber qué cosa pasa, ¿no? Con el microcontrolador, si tenemos un programa que consume mucha energía, es que le he puesto muchos bucles, o le he puesto muchos for, o le he puesto muchos if. Y ahí el sistema, el programa sigue corriendo, corriendo y consume demasiado. Pero en el FPGA la cosa ya es un poco más mixta. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que comenzar a deshojar. Entonces, ¿cuál es la comparación que se tiene que hacer en electrónica digital para poder trabajar? Tenemos que hablar de dispositivos que son con arquitectura fija, como los microprocesadores, que se llama celdas estándar, la arquitectura flexible, que es el FPGA, y el LASIK, que es la arquitectura full custom. O sea, el LASIK es algo que fabriqué para mí, que hace solamente lo que yo quiero. Entonces, los microprocesadores son de fabricantes. Vienen en un bloque ya establecido. Si yo compro una tarjeta de desarrollo, esa tarjeta de desarrollo con sus periféricos y con el chip que está ahí adentro, trabaja en lo que el fabricante le dio. Yo lo puedo programar, pero no puedo cambiar ninguna ubicación ni nada. Entonces, la programación o el desarrollo de esa programación en los microprocesadores es bastante rápida porque nos ayuda mucho la herramienta. En los FPGA no lo es tanto, mientras que en los ASIC es muy, muy complicada. Pero hablemos de performance. Los microprocesadores tienen una performance muy mala porque yo no puedo hacer mucho, no puedo ingresar más allá. El FPGA sí me da algunas opciones de ingresar al hardware y reconfigurarlo, mientras que el ASIC me da toda la facilidad, porque el ASIC obviamente lo he hecho para mí, ¿no? Entonces me da toda la facilidad. ¿Para qué es bueno el microprocesador? Para usarlo para aplicaciones académicas, ¿no? Yo quiero aprender a hacer algo, quiero entrenarme con algo, puedo usar un microprocesador. Si yo quiero prototipar, o sea, hacer algo, un prototipo a bajo volumen, puedo usar un FPGA. Pero, por ejemplo, si quiero hacer el nuevo chip del Samsung S9, S10, S11, se hace sobre un ASIC, no se hace sobre un microprocesador. ¿Qué cosa mido entonces? Mido latencia, mido retardo de propagación, mido costo por área y el consumo en términos de potencia, que son un poco las métricas que les comenté hace rato que Moore estipuló con su ley, ¿no? Entonces, la latencia es el retardo total que ocurre desde que ingresa el primer dato hasta que sale, hasta que tenemos la salida en nuestro circuito. Entonces, la latencia, el retardo de propagación, son conceptos ligados a la rapidez de ejecución de los programas. Debo medir la latencia. Hay muchos proyectos que optimizan diseños solo por latencia. Dicen, quiero hacer un sumador de 64 bits con acarreo cruzado, el Ripple Carry, a baja latencia. O quiero hacer un sumador de 64 bits, Ripple Carry, a bajo consumo. Entonces, las métricas generalmente no se logran conseguir todas. Si se consigue una, se penalizan las otras. Entonces, generalmente, si yo tengo un dispositivo con baja latencia, es decir, es rápido, consume mucha área o consume mucha potencia. Entonces, nunca voy a conseguir las tres juntas. Siempre intento un punto medio entre todas. Entonces, yo, por ejemplo, soy fanática de trabajar a baja latencia. Tengo circuitos que son más grandes, tienen costo por área más alto, pero sacrifico un poco porque la latencia a veces es importante, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, dependiendo de qué cosa se quiera hacer, se puede sacrificar uno de los parámetros, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, esta es la estructura del FPGA. El FPGA es el Field Programmable Gate Array, que es el arreglo de compuertas programable a efecto de campo. Entonces, el FPGA es un mar de compuertas, como ven ahí. La estructura básica que tiene es una lookup table, este LTU que figura aquí, que no es otra cosa que lookup table, que es una celda propia de cada FPGA. Es decir, cada modelo de FPGA tiene una estructura de lookup table distinta, ¿no? Que generalmente es lógica combinatoria, es decir, hablamos de compuertas NOT, AND, NAND, XOR, NOT, etc. Esta compuerta que está aquí, esa lookup table que está aquí, va acompañada de un flip-flop básicamente para sincronizar y unos MUX para considerar los valores que vienen de otras celdas, como en este caso los acarreos, como si fuera un sumador, ¿no? Los carry.
y el acarreo lógico por aquí, ¿no? Entonces acá tengo mi salida. Entonces si hacemos un zoom prácticamente de esta área, lo que se va a conseguir son las matrices, los LBs aquí y las matrices switchadas que está por aquí. Y acá tenemos la parte naranja que son los bloques en input-output. Entonces, la estructura del FPGA cuenta con tablas de búsqueda. Cuando nosotros compramos un FPGA, decimos, no decimos este FPGA tiene una cierta cantidad de bits, o no decimos este FPGA tiene una cierta cantidad de kilobytes. No, la medida de los FPGA son las lookup tables. Esa es la capacidad que tiene un FPGA. Ahora, el FPGA solo es un mar de compuertas. Las tarjetas más modernas o las tarjetas con las que se trabaja más o menos son ya conglomerados o System on Chips. Como ven aquí, acá está la foto del System on Chip. Entonces, lo que les comentaba un poco es que los FPGA se unen con los microprocesadores, en este caso, para formar System on Chips. Estos System on Chips son una unión de en este caso, de un microprocesador ARM Cortex R9, que es el que está aquí, el Cortex, que se encarga de toda la parte del procesamiento. Es decir, este System on Chip toma lo mejor de un microprocesador y lo mejor de un FPGA y lo une en un solo chip poderosísimo, que es el Zinc 7000. Entonces, en este caso, la parte programable trabaja con la parte del ADC, con los AXI ports, trabaja con los AXI ports de alta performance, puede trabajar con transceivers de multi-gigabits, es de alta velocidad, mientras que la parte de procesamiento trabaja como un microprocesador que nosotros ya conocemos. Arquitectura Harvard, protocolos I2C, protocolos SPI, entonces flash controllers, DRAM controllers y así. Entonces, un System on Chip en el FPGA nos permite tener tanto la parte del API, que es el Application Peripheral Interface, y la parte de la lógica programable. Entonces, tengo PL y PS prácticamente para trabajar. Estos son los chips con los que trabajamos pues, en Initel hace unos cuantos años en estas tres tarjetas. La primera tarjeta es una setboard, que los tres tienen el mismo Zinc 7000, pero si se dan cuenta aquí la setboard tiene un disipador, ¿no? Porque esta setboard de aquí tiene una gran capacidad de lookup tables, es una gran tarjeta, es muy buena, tiene altas prestaciones y tiene todos los periféricos que podemos usar para trabajar. Tiene también acá atrás una memoria SD que puede ingresar para poder cargarle una imagen y trabajar a través de Linux también. Una tarjeta más pequeña que usamos también es la Saibo, que es una versión más lite del Zinc 7000. Y la última que hemos adquirido es la Pink, que significa Python con Zinc, y que tiene toda la interfaz para poder trabajar, para poder mandar aplicaciones desde Jupyter. Entonces, las tres se pueden trabajar en FPGA, la última se puede trabajar en Python también y me ha dado muchas expectativas en cuanto a virar la línea de trabajo con esta tarjeta. Entonces, si se dan cuenta, son placas muy competitivas, no son tan costosas para hacer un FPGA, pero nos pueden dar muchas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué compramos tarjetas de desarrollo? Porque obviamente fabricar con FPGA en Perú es bastante complicado. El FPGA tiene, como si se dieron cuenta aquí, un package, un empaquetado bastante difícil de soldar, con muchos pines. Entonces, preferimos tener ahorita a nivel de placa y luego cuando ya podamos tener un poco de cosas más especializadas a nivel de fabricación, poder construir nuestra propia plaquita con FPGA, ¿no? Entonces, estas son las tres tarjetas con las que contamos, con las que estamos trabajando actualmente. ¿Cómo hacemos la síntesis de los circuitos que van en estas tarjetas? Esa síntesis se hace con herramientas EDA, que significa Electronic Design Automation. Las herramientas EDA incluyen distintas etapas, distintas fases que vamos a ver en la otra diapositiva, como la simulación, la depuración, la síntesis, la implementación y la programación en el mismo FPGA. Entonces, ya no es como MPLAB en Microchip o o Arduino, que yo le cargo, compilo el código, genero un .x, y ese .x lo copio lo programo dentro del chip y ya funciona. Aquí tenemos que hacer muchas más etapas para poder llegar al FPGA. Los principales fabricantes, tanto Altera como Xilinx,
utilizan Quartus y Vivado respectivamente. Entonces, Quartus 2 lo he usado yo en la universidad, se usa mucho en la universidad, porque es bastante didáctico, es bastante académico, mientras que Vivado es una herramienta mucho más completa. La versión Webpack de Vivado 2017 pesa como 14 gigas, pero vale la pena todos esos 14 gigas, absolutamente todos. Entonces, cada herramienta EDA está hecha compatible con sus tarjetas, ¿no? Ahora que Altera ha sido comprado por Intel, imagino que va a tener una herramienta un poco más competitiva porque Quartus en algunas prestaciones se limita, ¿no? Entonces, yo trabajo con las tarjetas de Xilinx y por eso utilizo Vivado. Entonces, Vivado es una herramienta, esta herramienta que está aquí. Entonces, y en este caso ya salió la versión 2020, pero yo tengo todavía la 2017, en otra máquina tengo 2019, por ahí tengo varias versiones, pero se pueden crear distintos tipos de proyectos. Se pueden crear proyectos de tipo RTL, que son para conectar o para decodificar el algoritmo. Se pueden hacer proyectos de post-síntesis, acá están todos los proyectos que se pueden hacer. Los proyectos de Input-Output Planning para poder mapear en todo el espacio del FPGA mis programas, mis nets. Podemos importar un proyecto de otra versión o abrir proyectos ejemplo. Los proyectos ejemplo están completamente desarrollados y sirven muchísimo para entender algunos aspectos del FPGA, ¿no? Por ejemplo, acá he estado creando un proyecto y aquí se escoge en qué tarjeta va a trabajar para que el código se optimice para esa tarjeta, ¿no? Entonces, en este caso yo estaba acá poniendo ya PINC 1, aquí está el setboard. La versión no viene con estas tarjetas. Estas tarjetas están en la página de Xilinx. Usted puede ingresar a la página de Xilinx y buscar ahí PINC Z1 Fileboards. Entonces encontramos ahí los archivos que pertenecen a esta tarjeta y los cargamos en nuestra computadora. Así nuestro Vivado tiene todas las tarjetas que nosotros querramos trabajar. Entonces, la herramienta, ¿cómo se separa? Esta ya es una herramienta abierta ya con Vivado. Acá tiene un proyecto completo de un código pequeñísimo en combinacional. Si se dan cuenta, son como puertas lógicas. Estoy haciendo un AND ahí, porque acá tengo que C es A AND B. Entonces, estoy haciendo un AND lógico. Entonces, ¿qué partes tiene? El Project Manager tiene la parte de la simulación. Entonces, prácticamente le doy Run Simulation y va a correr el código como si fuera una herramienta pequeña. Pero luego viene lo difícil, viene el análisis, viene la síntesis, viene la implementación y por último se genera el archivo ejecutable que se llama bitstream o .bit, que es el que se va a programar en el FPGA. ¿Qué uso yo para programar? Uso VHDL o Verilog, que es el archivo top de design. Luego uso constraints, que son las conexiones que tiene la placa que acabo de cargar, porque yo si ustedes recuerdan, puse acá PINC Z1. Entonces, esa PINC Z1 tiene unos constraints que se tienen que respetar. Es decir, yo tengo unas salidas para mis LEDs, tengo unas salidas para mis botones, unas salidas para mi switch que tengo que colocar en mi programa. Luego tengo un archivo para simular el famoso test bench. El test bench no es otra cosa que decirle aquí qué valor voy a colocar para ver una salida. Es decir, colocar los estímulos, el ingreso, ¿no? Entonces, la parte del lenguaje, las partes principales de la sintaxis en este caso, son las librerías que están hechas por IEEE. Entonces, en este caso, la IEEE ha sido quien ha normado el lenguaje de descripción de hardware o VHDL. Y luego están las entidades, que es más o menos la caja negra, ¿no? El black box que me dice, ya, va a entrar A y B y va a salir C. Y ese tipo de señal puede ser Standard Logic o puede ser Standard Logic Vector, es decir, puedo colocar una AND de 4 bits, una AND de 3 bits, una AND de 32 bits si quiero, dependiendo del valor que coloque aquí, ¿no? Si yo puedo colocar Standard Logic Vector de 31 a 0 para decir que la señal tiene 32 bits, o el bus tiene 32 bits. Entonces, esto de aquí son plantillas. Nosotros cuando ejecutamos nuestro programa va a salir una plantilla y ahí vamos a colocar las entradas y las salidas. ¿Dónde viene el grueso de la programación? Viene en realidad en la arquitectura. Nosotros en la arquitectura podemos escoger distintos estilos de programación. Podemos trabajar con arquitectura comportamental como la que está aquí, donde yo describo, por eso se llama lenguaje de descripción de hardware, donde yo describo cómo funciona mi circuito. También podemos trabajar con arquitecturas de tipo estructural, con arquitecturas de tipo funcional. Entonces, hay muchos tipos de arquitecturas con los que se pueden trabajar.
Ahora, BHDL es un lenguaje mixto entre un poco C y entre un poco el conocimiento de sistemas digitales. Entonces, creo que todos los que han llevado circuitos digitales y conocen las tablas de verdad y, por ejemplo, han hecho sus flip-flop, estado siguiente, estado futuro, y han hecho sus mapas de Carnot, y han hecho sus min-terms y max-term, están entendiendo perfecto de lo que se va ahí, lo que se coloca ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar esa descripción de esa máquina de estados que hemos construido de cualquier circuito, se coloca en la arquitectura, de tal manera que le describo al hardware qué cosa quiero que se vea. Entonces, estos es un poco los elementos sintácticos. Hay varios manuales de VHDL que les puedo compartir después. Hay libros de VHDL muy buenos que se pueden compartir también para que ustedes puedan profundizar. Y no solo de VHDL, sino también de Verilog, porque Verilog es una variante que tiene algunas optimizaciones del VHDL. ¿A qué niveles me refiero? A los que están viendo aquí en esta imagen. En esta imagen está el nivel algorítmico, cómo se escribe en código, también se usa if, también se usa else, así como en C, entonces se usa igual por esa parte. El nivel ARTL es el dibujo que yo hice en digitales y que ahora lo he descrito a través de código. Hay aquí el primero, el compuertas, aquí está el de compuertas, acá está el MUX, aquí está, por ejemplo, tengo una entrada que tengo BSW, esta entrada tiene 2 bits, que va a 0 y 1. Tengo buffers aquí, y acá tengo un MUX, ¿no? Entonces, este sería más o menos un ejercicio de digitales que se puede codificar de esta manera. Pero el nivel RTL es el nivel que ya mapea las lookup tables del FPGA que voy a programar. Entonces, estos dos circuitos que están aquí son en la misma función. Una ejecutada a nivel de compuertas y otra ejecutada a nivel RTL, que es el Register Transfer Logic, o lógica de transferencia a registro. Es decir, en este caso voy a pasar a los registros del FPGA. Si yo hago el código para otro FPGA, es decir, para la Setboard, ya no para el PINC, va a salir otra gráfica, porque esa nueva tarjeta usa otro lookup table. Entonces, su contenido es distinto. Entonces, acá tenemos las mismas entradas, si se dan cuenta, SW, BT, las mismas entradas que están aquí. Por eso les digo, es el mismo circuito, pero está sintetizado en RTL. Entonces, luego de eso, esas son las gráficas. Y este es el flujo de diseño para Vivado. Esto está en Vivado, entonces hay muchas Vivado Design Suite User Guides donde podemos ver la síntesis, la implementación, la simulación, cada una de las etapas que les mencioné aquí en esta lámina. Cada una de estas etapas está colocada en el Design Flow, que es el que estamos viendo aquí. Y cada una nos va a llevar a una user guide distinta que nos va a permitir conocer la herramienta. Entonces, Vivado es una herramienta muy equipada. Este flujo de diseño tiene links que abren al resto de archivos y se cargan con el mismo Vivado. Por eso les decía que pesa como 15 gigas, porque es bastante bueno. Entonces, acá tenemos un poco la estructura de ocupación de áreas, si se dan cuenta. Hasta eso carga Vivado, es bien competitivo en ese sentido. Entonces, si nosotros programamos un circuito combinacional, acá ya hace rato puse un AND, ahora hay un XNOR aquí, y aquí hay un circuito más grande. De aquí, acá tenemos otra lógica, ¿no? Donde escribimos, por ejemplo, nodos internos. Acá tengo solo M, L, M y N como entradas, pero los nodos internos también se pueden programar. Esa es una manera. Acá también tenemos la otra, la comportamental que vimos hace rato. Entonces, en este caso, lo que va a salir es esto, ¿no? Nosotros, una vez que corremos la simulación, voy a tener, ya cargué mi test bench y voy a ver esta gráfica. Entonces voy a ver si tengo L, si tengo M, si tengo N, cómo va a salir el F3, ¿no? Aquí está el análisis, entonces si se dan cuenta, este análisis que está aquí son dos compuertas AND, una OR, una AND aquí también, para M, L, N, con salida F3. Entonces, este circuito que está aquí está describiendo esto que está aquí, ¿no? A1 es NOT L, NOT M, AND N. Entonces, ahí tenemos un par de NOT, un par de AND y una OR, ¿no? Entonces, acá están los NOT, en la circulita, las entradas negadas. Tenemos un par de ANDs aquí, el otro AND aquí afuera y el OR, ¿no? Entonces, lo que yo describí en código se ve en gráfica. Y luego se sintetiza para el FPGA con el que voy a trabajar. Ya ven que aparece en Lookup Table. Y una vez que le coloco las constraints, que son estas, por ejemplo, el pin D19 que trabaja a 3.3 voltios, es por donde va a entrar M,
el pin D20 por donde va a entrar N, el pin L20 por donde va a entrar L. Entonces yo estoy mapeando mis entradas en este FPGA. Si yo utilizo otro, tengo que mapearlo en otras entradas. Y al final la implementación se ve así como la ven aquí, que nosotros podemos entrar a todas las partes del área del FPGA, implementar estas entradas que están aquí, ¿no? Entonces, hasta ese nivel se logra ver en FPGA. Se programa, acá está mi tarjeta, mi pin, se programa y acá se ven los reports de power, cuánta energía gasta, lo que les decía, ¿no? La potencia es muy importante, en qué lugares se ubica, en qué pines se han ubicado. Por ejemplo, acá yo he tratado de encender un LED en salida, es decir, programar para cuando se vea 1, ¿no? Porque si no, siempre se va a ver 0, porque acá el valor final me sale 0. Entonces, he tratado de dejarlo donde siempre salga 1. Entonces, en un programa secuencial, por ejemplo, acá he puesto un sumador. El sumador, ya el circuito secuencial, se llama así porque ya saben que el circuito secuencial espera, depende del estado siguiente, perdón, depende del estado anterior. Entonces, en este caso, los circuitos secuenciales siguen la misma lógica, pero tienen que considerar un reloj, en este caso, y ahí hay que entrar a todo lo que sea relacionado a la temporización, ¿no? El clock skew y el clock jitter, que son factores muy importantes, el tiempo de setup, el tiempo de hold. Entonces, en este caso también he hecho la implementación, ahí está un sumador, en este caso. Acá es el análisis chiquito, un sumador, y la síntesis en FPGA. Entonces, si se dan cuenta, la síntesis estira el circuito porque obviamente tiene que mapearlo dentro del FPGA con el que estoy trabajando. Como aquí tengo más entradas, porque estos no son ya 4 bits, entonces como tengo más entradas, en este caso, tengo aquí que colocar mis constraints y acá tengo un poco la implementación en el FPGA, ¿no? Entonces, aquí ya coloco más entradas, por eso tengo varios LEDs encendidos, y aquí tengo su consumo en potencia, su consumo en temperatura, y así, ¿no? Entonces, estas son dos implementaciones, una de un circuito combinacional y una en un secuencial, para que vean más o menos todo lo que se puede conseguir con Vivado, ¿no? En términos de simulación, de análisis, de síntesis y de implementación. Es una herramienta bastante completa, que nos va a permitir trabajar en aplicaciones más complejas, como por ejemplo los APIs. Normalmente nosotros trabajamos en FPGA a nivel de VHDL y conseguimos hacer muchas cosas. El punto es que no todo el mundo está preparado para los FPGA, entonces necesitamos interfaces para trabajar otras aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo un colega que trabaja hace varios años en Software Defined Radio y utiliza FPGA. Entonces, él no sabía nada de FPGA, obviamente, pero tiene una interfaz de su SDR que se coloca en el FPGA, ¿no? Entonces, tuvo que aprender al menos la parte de cómo manejar esa interfaz y ahí nos ayudábamos ambos porque se había aprendido varias cositas también. Y, por ejemplo, es una gran aplicación. SDR se usa muchísimo. Hay mucha gente que dice que los FPGA son solo para electrónicos y no hay forma porque los de telecomunicaciones usan mucha performance. Entonces, el FPGA da performance. Así que si queremos trabajar con una aplicación, por ejemplo, Python, en este caso, tenemos una interfaz en el FPGA para poder trabajar con eso, ¿no? Entonces, eso nos abre un abanico de posibilidades para gente, por ejemplo, que programa muy bien en Python y que se pueda unir con gente que trabaja o que conoce muy bien el hardware y sacar aplicaciones que se programen eficientemente y que se ejecuten eficientemente en hardware. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, tratar de hacer aplicaciones multidisciplinarias que creemos que pueden sumar mucho, ¿no?, a la investigación, al trabajo. El FPGA tiene otra línea, yo acabo de hacer unos programas aquí, pero a nivel de código, pero también se puede trabajar a nivel de core, es decir, si yo quiero trabajar con el microprocesador de frente, puedo trabajar a nivel de bloques, como ven aquí. Entonces, ahí simplemente hago clic, modifico los buses del bloque, los conecto y se genera una nueva arquitectura. En este caso, si los bloques ya existen, los puedo tomar de las librerías, o si no, puedo crear unos nuevos, y se llaman IP cores. Entonces, así como cuando creamos componentes en Proteus o en cualquier otro programa, igualito podemos crearlos en el FPGA y llamarlos IP cores. Existe una página que se llama OpenIPCore, que ya tiene muchos, que hay gente que trabaja mucho en esto, la gente de FPGA es muy solidaria, comparte sus cosas, entonces se pueden usar. ¿Para qué se utiliza la aplicación basada en cores o basada en el microprocesador? Para acelerar algoritmos. El FPGA es muy bueno para acelerar algoritmos. Entonces, todo lo que tenga una gran cantidad de datos de entrada debería ser optimizado o acelerado con un FPGA.
Entonces, el FPGA generalmente yo lo uso para acelerar algoritmos. Cualquier tipo de algoritmo, por ejemplo, puedo hacer sumadores a baja latencia, como dije hace rato, multiplicadores, registros, preprocesadores, todo eso se puede usar con el FPGA. Se puede trabajar con el FPGA a nivel de, como sistema computacional, entonces ya ahí se usa como una aplicación, se puede usar con un sistema operativo, entonces en este caso esta diapositiva es muy buena, es de IBM, China Research Lab, donde utiliza esta no es mía, pero me ha gustado mucho, utiliza sus FPGAs como sistemas computacionales, es decir, le puede implementar una aplicación, ¿no? A veces se dice que los FPGA hacen aplicaciones duras en el sentido de que yo no entiendo todas estas gráficas que salen aquí, entonces se comienzan a hacer aplicaciones para poder mejorar la visualización de la data y hay partes del FPGA que se pueden optimizar para esto, ¿no? Y por último, la reconfiguración parcial, que es el tema por el cual yo comencé a trabajar con FPGAs hace como 5 o 6 años, cuando estuve en una pasantía en Francia. Y en realidad estuve en un laboratorio donde trabajaban reconfiguración parcial dinámica con las setboards para hacer trayectorias adaptativas de UAVs. Entonces le ponían una trayectoria a una nave no tripulada y esta trayectoria cambiaba y se reconfiguraba sin tener que apagar todo el sistema. Entonces es muy importante la reconfiguración como idea porque nos permite ahorrar mucho tiempo en apagar y prender el sistema varias veces. Entonces, claro que no es sencilla, hay que conocer muchos detalles y hay muchas regiones en el FPGA que se pueden reconfigurar, como dice su nombre, parcialmente. Entonces tenemos que conocer más allá, no se trata solamente de programar, prender, apagar cosas, sino también saber qué podemos hacer con este tipo de aplicaciones. Una herramienta muy poderosa el FPGA y se pueden hacer muchas cosas, aparte de entrenar y conocer, sino aparte de eso, ¿no? Optimizar nuevas aplicaciones. Entonces, algunas líneas de investigación en el FPGA en realidad es la metodología co-design, que es muy importante. Tengo un par de alumnos trabajando en esto, en cómo apoyar el hardware con el software, por eso es co-design, para optimizar aplicaciones en el FPGA. Implementar algoritmos con alta carga computacional. Hay algoritmos que pesan muchísimo, así que la idea es implementarlos en el FPGA y acelerarlos. Hacer plataformas avanzadas para adquisición de señales. Cada vez las señales se están haciendo más pequeñas. Entonces, si las señales se hacen más pequeñas, obviamente el circuito que las acondiciona, es decir, que las amplifica o que las filtra, también se tiene que hacer más preciso. Entonces, necesito hacer una plataforma mucho más avanzada. Ya no puedo usar el clásico PAM 741, ya no puedo usar los clásicos dispositivos que usaba antes, porque ahora tengo señales mucho más pequeñas, mucho más especiales y que tienen mucha más inmunidad al ruido. Entonces, son mucho más proclive al ruido. Entonces, este es un tema bastante interesante. El ruido, ya lo dije, el estudio de tipos de ruido en los FPGA, el estudio de ruido es bastante común porque tratamos de que la señal sea lo más limpia posible, de que se muestre lo más rápido posible y que ingrese al sistema lo más rápido posible. La tolerancia a fallas, que es mi tema favorito, es mi tema de tesis de maestría. Trabajé con tolerancia a fallas en memorias SRAM a 28 nanómetros, no, a 32, a 28 fue el año siguiente, a 32 nanómetros fue. Y es un tema que a mí me gusta mucho, en realidad a 32 nanómetros ocurren cosas que no nos podemos imaginar, entonces ocurren fallas que nosotros nunca pensamos y los circuitos que toleran estas fallas son circuitos que se usan mucho en sistemas satelitales o en sistemas de alta performance, ¿no? ¿Cómo podemos integrar diseño integrado en CMOS, diseño de dispositivos a bajo ruido, nuevos materiales en circuitos integrados, estudio de dispositivos basados en semiconductores y de dispositivos semiconductores aplicados en óptica, ¿no? Entonces son un poco las líneas que se pueden manejar en cuanto al desarrollo de aplicaciones con FPGA. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado esta pequeña introducción, que es corta, de
de FPGA. En realidad hay mucho que decir, hay mucho trabajo en FPGA por hacer, hay que conocer mucho de hardware, hay que conocer mucho de software también y algunas aplicaciones entrecruzadas, algunas interfaces, pero es un tema que está muy en boga, del cual se puede sacar muchísimo provecho, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, pues encantada. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. A partir de este momento empieza la ronda de preguntas. Muy bien, la primera pregunta. ¿Cuáles serían los equipos, plataformas y dispositivos más importantes para implementar un laboratorio de tecnología FPGA y que permita también la investigación en una universidad? Ya, para trabajar con FPGA en una universidad, primero tenemos que comprar las plataformas de desarrollo. Las tarjetas que les mostré son tarjetas que tienen un costo que creo que se puede pagar por una universidad. Y aparte, se necesitan comprar computadoras que permitan una carga computacional adecuada, ¿no? Se necesitan comprar workstations que nos permitan soportar esta herramienta, ¿no? Entonces, estoy buscando un poco los FPGAs que estaban más adelante, me parece. Se necesitan entonces unas workstation de una determinada velocidad, determinada frecuencia para que soporten el vivado. Se necesitan plataformas, estas plataformas de aquí, que son educativas, son en realidad bastante prácticas para trabajar. Y se necesita también la licencia de vivado, porque nosotros podemos usar vivado libre, pero si lo queremos usar a nivel institucional como universidad, creo que ahí sí ya se necesitaría una licencia para trabajar. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la ventaja de programar en el lenguaje VHDL frente a otros lenguajes más avanzados y usados? Ahora, cada lenguaje tiene sus aplicaciones específicas. Existen muchos lenguajes desde el ensamblador o desde Fortran mismo que se han ido desarrollando junto al hardware. Es decir, cuando los dispositivos eran más sencillos, tenían menor nivel de integración, eran más grandes, la programación no era tan crucial, es decir, no sufría tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ensamblador es un programa bastante abstracto a personas a las que se les hace muy difícil, pero es bastante o sea, tiene mnemotécnicos y una vez que le agarras el hilo, el ensamblador sirve muchísimo. En cambio, el ensamblador queda corto en una arquitectura como el FPGA porque el ensamblador programa una cierta cantidad de instrucciones. Entonces, para arquitecturas tipo RISC, que es la arquitectura con un número reducido de instrucciones, queda perfecto. Entonces, el ensamblador tiene su dispositivo con el cual trabaja, que es el microcontrolador. En este caso, los microprocesadores se pueden trabajar en lenguajes de alto nivel, como el C, como el C++, o el C Sharp, o el Java, ¿no? Que programan aplicaciones ya orientadas a objetos, ¿no? Entonces, ahí nos desprendemos un poco del hardware y vamos un poco más a la aplicación. Mientras que el VHDL es algo más mixto. El VHDL tiene elementos de alto nivel con elementos de bajo, porque describe el hardware con el que voy a trabajar. Entonces, le da la libertad al programador de describir lo que quiera, pero debe conocer un poco más de la sintaxis para poder programar. Entonces, una competencia directa entre los lenguajes no hay, porque cada lenguaje está orientado a la aplicación que yo quiera trabajar, ¿no? Entonces, las soluciones mixtas que están comenzando a ver es porque es necesario entrelazar, ¿no? Entonces, el FPGA, al sacar una tarjeta como la PINC, que tiene una interfaz para Python, está tratando un poco de captar la gente que programa en Python para que pueda llevar sus aplicaciones al FPGA. Entonces, como la gente que programa en Python generalmente no estudia VHDL, le han dado la herramienta para poder llevar su código con una interfaz más amigable, ¿no? Entonces, esas son soluciones integradas que se están comenzando a dar, pero la diferencia sustancial es que el VHDL toma un poco de lo que es software, de la capa de arriba, a nivel de trabajar con if, de trabajar con entradas booleanas, de trabajar con entradas lógicas,
pero toma también una capa baja donde programa compuertas, donde programa registros, donde programa buses que nosotros tenemos que conocer como electrónicos, ¿no? Entonces yo creo que el VHDL es ideal para los electrónicos que conocen tanto de programación como de hardware. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el FPGA más adecuado para aprender a usarlo? ¿Y existen placas de entrenamiento comerciales? Todas las placas que he mostrado aquí, que están aquí, son comerciales. Son placas que se pueden comprar y se pueden programar a mayor escala o menor escala según sea el caso. Estas placas son comerciales, yo las he importado, no son hechas especialmente para mí. En cuanto a, ¿cuál fue la otra parte de la pregunta, perdón? ¿Existen placas de entrenamiento comerciales? Estas son las comerciales, la otra que era hace rato, me olvidé. ¿Cuál es el FPGA más adecuado para aprender a usarlo? Ah, ya. Ahora, sí, perdón, no me acordé, se me fue un ratito. El FPGA más usado, en realidad, está entre los dos fabricantes. Altera tiene muy buenos FPGAs y, por ejemplo, a nivel de universidad, yo sé que se enseña mucho Altera. Yo aprendí FPGA con Altera, con la Cyclone 2, el 2000... Ya me olvidé, 2008 puede ser, 2007, donde llevé digitales el curso. Pero en base a mi experiencia, yo creo que el Xilinx tiene muchas más Vivado, por ejemplo, que es la herramienta con la que se programa Xilinx, es mucho más completa para mí. Entonces, de los dos, yo en realidad prefiero Vivado, es decir, prefiero Xilinx, pero si usted encuentra las equivalencias con Quartus, también se puede trabajar. Lo importante es que comiencen. El FPGA con el que se trabaje debe ser un FPGA que tenga como mínimo unas 20.000 tablas de búsqueda, es decir, unas 20.000 lookup tables, y que tenga muchos periféricos, es decir, que pueda conectar pantalla, que pueda conectar distintos Ethernet, HDMI, así como estos, para que usted a través de la programación de periféricos pueda entender más cosas. Entonces yo le recomiendo una plaquita que tenga todos los periféricos posibles para empezar a hacer aplicaciones a través de los periféricos. Muy bien. Una pregunta más. ¿Se pueden enlazar varios FPGA para un sistema de control de automatización a nivel industrial o pueden surgir errores a la hora de programar? Ya, esa es una buena pregunta. Ahora, en cuanto a nivel industrial, se deben garantizar otras condiciones, como por ejemplo los protocolos Modbus, CAN bus, que tienen otro tipo de características, ¿no? Entonces, el FPGA puede trabajar una gran cantidad de datos, pero está orientado al rendimiento. Entonces, generalmente las aplicaciones industriales no están orientadas al rendimiento, sino a trabajar con otro tipo de datos. Entonces, por ejemplo, yo prefiero decir que el FPGA trabaja a nivel de alto rendimiento para aplicaciones de punta de tecnología. En realidad, a nivel industrial, creo que el FPGA no sería el más adecuado, ¿no? Más o menos por las prestaciones que tiene. Ahora, existen FPGA más grandes, existen FPGA más monstruos, que son que tienen muchas más prestaciones, que tal vez sí podrían ser más competitivos a nivel industrial, ¿no? Conectar varios FPGA en paralelo sí se puede hacer, pero hay que tener en consideración que el FPGA trabaja como mínimo a 50 MHz. Entonces, ya 50 MHz es bastante alto y hay que tener cuidado con los aspectos de la temporización, ¿no? Lo que les decía hace rato, que existen varios efectos del clock que pueden perturbar un poco el funcionamiento normal del circuito. Entonces, conectar varios FPGA en paralelo puede penalizar un poco con algunos problemas de clock. Muchas gracias, ingeniera. Esta fue la última pregunta en la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación. El próximo lunes tenemos la videoconferencia implementación de un IBR con consola a base de datos por teléfono por el ingeniero Elder Arohuanca Lagos. El formulario de esta inscripción está en la página web del INICTEL UNI y en el Facebook de Capacita INICTEL UNI. Esperamos que todos tengan muy buenas noches y hasta pronto.